Para esta oportunidad vamos a comenzar ya con el sermón y deseo pedirles que por favor abran sus Biblias en el libro del profeta Jeremías. Abran sus Biblias en el libro del profeta Jeremías. Este libro se encuentra casi a la mitad de la Biblia. Es uno de los libros que aparecen en el Antiguo Testamento con una extensión bastante grande. Es un libro bastante largo. Jeremías capítulo 20. Y este libro nos va a servir en esta oportunidad para poder aprender un tema que he titulado La duda humana y la fidelidad de Dios. Este sermón no tiene relación con alguna serie en específico, pero estoy seguro que lo que vamos a aprender nos va a servir para poder afrontar este nuevo año con una perspectiva más bíblica en cuanto a las circunstancias que pueden haber en nuestra contra. Repito, Jeremías capítulo número 20. Y deseo pedirles que por favor estén atentos porque voy a hacer lectura del versículo del 7 al 11 de esta porción. Jeremías capítulo 20, versículos del 7 al 11. Dice de la siguiente manera la palabra del Señor. Me sedujiste, oh Jehová, y fui seducido. Más fuerte fuiste que yo, y me venciste. Cada día he sido escarnecido, cada cual se burla de mí. Por cuántas veces hablo, doy voces, grito, violencia y destrucción, porque la palabra de Jehová me ha sido para afrenta y escarnio cada día. Y dije, no me acordaré más de él, ni hablaré más en su nombre. No obstante, había en mi corazón como un fuego ardiente metido en mis huesos. Traté de sufrirlo y no pude, porque oí la murmuración de muchos, temor de todas partes. Denunciad, denunciémosle. Todos mis amigos miraban si claudicaría. Quizás se engañará, decían, y prevaleceremos contra él y tomaremos de él nuestra venganza. Mas Jehová está conmigo como poderoso gigante. Por tanto, los que me persiguen tropezarán y no prevalecerán. Serán avergonzados en gran manera porque no prosperarán. Tendrán perpetua confusión que jamás será olvidada. Deseo pedirles que pidamos juntos al Señor en oración su bendición sobre este mensaje. Oremos. Amado Padre, queremos darte gracias por el tiempo que nos das de reunirnos como una iglesia para poder bendecir tu nombre. Hemos cantado, Señor, himnos que nos recuerdan el Evangelio. Hemos depositado nuestras ofrendas. Y ahora, Señor, estamos listos y preparados para recibir tu palabra. Y yo te quiero rogar que tú nos puedas bendecir a través de ella. Háblanos, Señor, al corazón. Háblanos en el poder de tu Espíritu Santo para que lo que recibamos nos sea de provecho. En el poderoso nombre de Cristo, nuestro Salvador, pedimos estas cosas. Amén. A través de la Biblia nosotros podemos darnos cuenta que usted y yo como seres humanos somos la obra más compleja y valiosa del universo. Escuche esto, usted y yo como seres humanos somos la obra más compleja y valiosa del universo. La Biblia nos dice que cuando Dios creó al ser humano, Dios puso su imagen en el hombre. No hay ninguna otra cosa en toda la creación que tenga la imagen de Dios, solo el ser humano. ¿Y qué significa tener la imagen de Dios? Significa, hermanos, que el ser humano fue dotado de voluntad. El ser humano fue dotado de creatividad. El ser humano fue dotado de moralidad y un sentido de eternidad. Por eso es que los seres humanos somos diferentes a los animales. Hay muchos que tratan de poner al ser humano al mismo nivel de un animal,
para decirnos que venimos de ellos o para darle a los animales derechos como si fueran seres humanos. Pero lo cierto es que solo el hombre, y hablo en sentido genérico, tiene la capacidad de enfrentarse a dilemas que otras criaturas no tienen. Por ejemplo, solo el ser humano es capaz de distinguir si algo es bonito o feo. Usted nunca ha visto a un perro viéndose al espejo para ver si el pelo lo tiene bonito, porque es un animal. Ellos no tienen capacidad de distinguir lo bueno o lo bonito, de lo feo. También los seres humanos somos los únicos que podemos distinguir entre aquello que es bueno y aquello que es malo. Los seres humanos pensamos en las consecuencias de nuestras acciones, mas ningún animal tiene la posibilidad de hacerlo. Uno de los animales, hermanos, más inteligentes es el delfín. El delfín tiene una capacidad enorme para poder aprender una serie de indicaciones que sus entrenadores les pueden dar. Pero aunque los delfines sean animales muy inteligentes, no podrán nunca distinguir lo bonito de lo feo, lo correcto de lo malo, ni van a pensar en las consecuencias de sus acciones, porque simple y sencillamente son animales. Los seres humanos enfrentamos dilemas, enfrentamos problemas que únicamente nosotros podemos afrontar. Dentro de esta lista de dilemas que los seres humanos tenemos, sin duda alguna tienen que haber lo relacionado a las dudas con respecto a determinadas circunstancias o a determinadas acciones. Voy a detenerme aquí para explicar mejor el punto. Los animales pueden dudar. Por ejemplo, un león puede dudar en qué momento debe atacar a su presa. Un león puede hacerlo. Pero los seres humanos podemos tener dudas más profundas. Los seres humanos podemos, hermanos, dudar si unirnos o no con una persona en matrimonio. Los seres humanos podemos dudar si cambiar de trabajo. Los seres humanos podemos dudar si mudarnos de una casa a otra, etc. Solo el ser humano en su complejidad puede dudar de manera profunda y nadie más en este universo puede hacerlo. Ahora, detengámonos aquí y pensemos en esa palabra, duda. Fui al diccionario y encontré este concepto. La duda es el estado de quien no sabe qué hacer, decir, pensar o creer. En otras palabras, usted duda en el momento en que usted no sabe cómo actuar, cómo pensar, qué creer, qué decir. Y la duda, hermanos, es muy de los seres humanos a nivel profundo, como lo acabo de explicar. Ahora, quédese con esto y compárelo con el siguiente punto que quiero poner sobre la mesa. A nosotros, aparte de cristianos, se nos llama creyentes, ¿verdad? Se nos llama creyentes. Y recibimos ese nombre no solo por la gente, sino también por la Biblia, porque se entiende que usted y yo hemos creído en el Evangelio. Y el Evangelio nos dice que hay pecado en el mundo. El Evangelio nos dice que aquellos que viven en pecado van al infierno. La Biblia nos dice que solamente hay salvación en Cristo y que cuando alguien pone su fe en Cristo, él recibe la promesa de la vida eterna. Y nosotros nos llamamos creyentes porque creemos que eso que he descrito ahorita es cierto. Y aquí está el detalle y el conflicto que quiero poner sobre la mesa. Aunque nosotros nos llamemos cristianos, aunque nosotros nos llamemos creyentes, no por eso estamos exentos de dudar. No por eso estamos exentos de preguntarnos si realmente está bien aquello que creemos o no. Todos nosotros lo hemos enfrentado. Yo tengo un conocido que ha vivido una situación bastante difícil en su matrimonio por 2 niños que han estado enfermos. Y él me decía, una de las luchas que yo tengo en mi propio corazón es,
¿Cómo es que Dios me ve que le sirvo? ¿Cómo es que Dios me ve que estoy en el ministerio, pero mis hijos han venido enfermos? Y él me decía, es una cuestión que me causa duda. Es una cuestión que me causa un conflicto en el corazón. En esta mañana, a la luz de la vida del profeta Jeremías, yo quiero que usted pueda entender que la duda es una lucha que va a estar presente en su vida. Escuche, la duda es una lucha que va a estar presente en su vida. Probablemente usted ya ha comenzado a dudar o ha estado en temporadas en donde las dudas comienzan a brotar de la nada. Y sobre todo las dudas brotan cuando las cosas no están en orden en nuestra vida, cuando hay conflictos, cuando usted está atrapado en una enfermedad, cuando usted está atrapado en un pecado, cuando usted ve que las circunstancias en lugar de mejorar comienzan a empeorar. Ahí las dudas fluyen, las dudas brotan. Ya estoy con un problema con esa palabra. Así que yo deseo en los próximos minutos explicarle esto. La duda es muy humana, la duda es muy de nosotros, pero, escúchenlo con atención, pero Dios permanece fiel aún cuando nosotros dudamos. Por lo tanto, el mensaje central que vamos a desarrollar en los próximos minutos, o la idea central es esta: aún en medio de la duda humana, Dios permanece fiel a sus promesas. Escuche, aún en medio de la duda humana, Dios permanece fiel a sus promesas. Y vamos a ver a Jeremías como un modelo que ejemplifica cabalmente el corazón que todos nosotros tenemos, un corazón que duda con mucha facilidad. El primer encabezado que quiero traer aquí es el siguiente: el alto costo del llamado de Dios. El alto costo del llamado de Dios. Y este alto costo lo vamos a ver con Jeremías. Hermanos, no pierdan este pasaje, ponga el separador de su Biblia y vaya al capítulo 1 de Jeremías. Vamos a Jeremías al capítulo 1, vamos a volver al capítulo 20 en un momento. De manera personal deseo decirles que para mí Jeremías es uno de los hombres de Dios a quien más admiro. Y mi admiración por Jeremías comienza desde el momento en que Dios le llama. Quiero que por favor piense en esto. Este libro lo escribió el mismo profeta Jeremías, por eso lleva su nombre. Y Jeremías cuenta cómo fue el momento en que Dios le llamó para que él fuera un profeta. Quiero que vea con atención el capítulo 1, versículos del 4 al 8. Dice así la palabra: Vino pues palabra de Jehová a mí diciendo: Antes que te formase en el vientre te conocí, y antes que nacieses te santifiqué, te di por profeta a las naciones. Y yo dije: Señor Jehová, he aquí no sé hablar porque soy niño. Y me dijo: no digas soy un niño, porque a todo lo que te envíe irás tú y dirás todo lo que te mande. No temas delante de ellos, porque contigo estoy para librarte, dice Jehová. Detengámonos aquí. ¿Qué era un profeta? Un profeta era el encargado de recibir el mensaje de Dios y de transmitirlo al pueblo. Esa obra de profecía en el tiempo presente ya no existe. Y ya no existe, hermanos, porque todo lo que Dios quiere decirnos se encuentra en este libro. Pero en la época de Jeremías, la Biblia no estaba completa. Entonces Dios frecuentemente levantaba a alguno de sus siervos y se convertía en su vocero, su embajador, su mensajero delante del pueblo. Y aquí está Jeremías, hermanos, siendo muy joven. Por eso él dice que es un niño. No se refiere a que era como Bradley o como Josías,
Se refiere a que él estaba en una etapa de su vida en donde todavía se consideraba inmaduro. Y Dios le habla a Jeremías y le dice: mira, Jeremías, antes que tú estuvieses en el vientre de tu madre, yo ya te conocía. Antes que tú te formases en el vientre de tu mamá, yo ya sabía quién eras y yo he decidido que ibas a ser mi profeta desde antes que existieses. Eso es lo que la Biblia nos dice que Dios le dijo al profeta. Y entonces, hermano, aquí nosotros tenemos un llamamiento sumamente privilegiado. Si a usted lo llamara un presidente de renombre para que sea su embajador, usted inmediatamente se sentiría honrado, se sentiría alegre y motivado por eso. Ahora, ¿cuánto más un individuo se podía sentir emocionado de ser embajador de Dios mismo? Para el tiempo de Jeremías ya había vivido Moisés, ya había vivido Elías, ya había vivido Eliseo. Y todos estos hombres eran sumamente admirados en la nación israelita. ¿A quién no le hubiese gustado ser como Moisés, como Elías o como Eliseo? A cualquiera. Pero es interesante que el llamamiento de Jeremías se dio en una circunstancia muy interesante. El pueblo estaba a punto, escuche bien, la nación de Judá estaba a punto de ser capturada por otra nación extranjera, por la nación de Babilonia. Y el trabajo que tenía que hacer Jeremías era decirle al pueblo que se arrepintiera y advertirles que de no hacerlo, Dios iba a traer más rápidamente a los enemigos para que estuvieran presos y se los llevaran cautivos. ¿Qué era el cautiverio? El cautiverio era cuando un pueblo tomaba a otro como esclavos y se los llevaban lejos. El salmo que leímos con la dirección del hermano Santos habla acerca de vuélvenos del cautiverio. Ese salmo se escribió mientras la nación de Israel se encontraba lejos de su tierra bajo el dominio de otra nación extranjera. Entonces, hermanos, lo interesante es que a Jeremías se le da el honor de ser un embajador del Señor, pero para dar un mensaje de juicio, para dar un mensaje de dolor, para poder hablar de las consecuencias del pecado de Israel. Y el problema fue que ese mensaje no fue bien recibido. Hermanos, Jeremías fue despreciado. Jeremías fue humillado. Jeremías fue avergonzado a causa del llamamiento que Dios le había dado. Quiero que piense en lo siguiente. Cada vez que usted vea su vida, usted tiene que tener en cuenta una cosa. Dios le llamó así como Dios llamó a Jeremías. Dios le conoció a usted, Dios le vio antes de que usted fuese formado en el vientre de su madre y Dios le llamó para lo que usted hoy hace. Dios le llamó como esposo, Dios le llamó como esposa, Dios le llamó como hijo, Dios le llamó como miembro de esta iglesia, Dios le llamó como empleado de una determinada empresa, etcétera, etcétera, etcétera. Todos nosotros fuimos llamados particularmente para lo que hacemos diariamente. Ahora, uno esperaría que si Dios nos llama para algo, todas las cosas van a salir bien. Normalmente es más fácil creer que si Dios me llama para algo es porque Él va a hacer que todo fluya de manera perfecta. Pero la realidad, la dura realidad es que no es así. El llamado al matrimonio es difícil. El llamado para ser empleado cuando un jefe es malo es difícil. El llamado para ser padre en este tiempo de tanta mentira es difícil. El llamado para ser una persona que se relacione con incrédulos es difícil. Lo que estoy tratando de decir, hermanos, es que la vida cristiana es un llamado de Dios y ese llamado no siempre va a ser fácil. No espere usted
que al venir a Cristo todas las cosas se van a solucionar. No es así. Hay una canción evangélica muy popular que se llama Jardín de Rosas y habla que la vida cristiana es un jardín de rosas. Pero no es cierto, hermanos. La vida cristiana no es un jardín de rosas, no es hermosa siempre. A veces, hermanos, la vida cristiana es dura y Jeremías nos ejemplifica esto. Ahora, quédese conmigo en esto. Jeremías recibe el llamado, Jeremías recibe el mensaje, ¿y qué hace Jeremías? Lo predica. ¿Qué hace Jeremías? Lo enseña. ¿Qué hace Jeremías? Lo anuncia. Pero la gente, en lugar de aplaudirle, buscaron las maneras para poder estar en contra de Jeremías y buscar que se callara. Deseo pedirles que con eso en cuenta volvamos al capítulo número 20. Y antes de leer un pasaje en específico, yo quiero que usted escuche esto. Dios le dijo en el capítulo 19 a Jeremías, Jeremías, toma una vasija. Y Jeremías tomó una vasija y él se fue en medio de la ciudad y les dijo, pónganme atención todos, por favor. Y toda la gente quedó viendo a Jeremías ahí mientras estaba con una vasija en la mano. Y vino Jeremías, hermanos, y tiró la vasija al suelo y la vasija se despedazó. Y dijo Jeremías, así como esta vasija fue despedazada, Dios va a despedazar a este pueblo por no arrepentirse de su pecado. Hermano, qué terrible ese mensaje, qué duro, qué gráfico. ¿Y qué pasó? Leamos el capítulo número 20, por favor, para ver el efecto del mensaje de Jeremías. No hay arrepentimiento, no hay tristeza en el corazón de la gente, sino esto. Capítulo 20, versículos del 1 al 2. El sacerdote Pasur, hijo de Imer, que presidía como príncipe en la casa de Jehová, es decir, como el sumo sacerdote, oyó a Jeremías que profetizaba estas palabras. Y azotó Pasur al profeta Jeremías y lo puso en el cepo que estaba en la puerta superior de Benjamín, la cual conducía a la casa de Jehová. Quiero que por favor piensen en esto. Después que Jeremías da el mensaje, el sumo sacerdote manda a llamar a Jeremías. Llegan los soldados, toman a Jeremías y lo comienzan a azotar. Hermano, tal vez usted se acuerda de algún fajazo que su papá o su mamá le dio en el pasado. Un azote era un constante golpe que se daba en las espaldas de una persona, que le quitaban la túnica y recibía azote tras azote de parte de un montón de hombres. Y eso sufrió Jeremías. Y después a Jeremías lo ponen en un cepo. No sé si usted ha visto en las películas unas especies de tablas que tienen hoyos y que hacen que una persona meta la cabeza, meta las manos y cierran como si fuese una engrapadora, eso de madera, y lo tienen encadenado sin que la persona pueda mover la cabeza, sin que la persona pueda mover sus manos. Eso es un cepo. Y a Jeremías, después de azotado, lo ponen en un cepo y lo ubican en una puerta principal de la ciudad. Porque la intención que tenía Pasur, que era el sumo sacerdote, era lastimar a Jeremías, pero también humillarlo por causa del mensaje tan terrible que él estaba enseñando. Ahora, hermanos, vivir para el Señor trae gozo. Vivir para el Señor trae gozo. Usted probablemente puede traer a su mente muchos momentos, muchas circunstancias en donde el vivir para el Señor le trajo gozo, le trajo alegría. Los creyentes somos personas que tenemos esperanza, que anhelamos el reino del Señor.
Somos personas que esperamos la venida de Cristo y que alimentamos nuestra fe confiando en que todo lo que hacemos el Señor lo va a recompensar. Eso nosotros lo esperamos. Pero a veces, hermanos, en la vida cristiana tenemos que pagar un alto costo. Por eso el Señor Jesucristo dijo en Lucas que aquel que no está dispuesto a dar su vida por Él no puede ser su discípulo. Porque a veces, hermanos, la vida es difícil. Usted como cristiano probablemente muchas veces ha tenido que sufrir el desprecio de su familia. Muchas veces usted ha tenido que recibir burlas. Muchas veces a usted lo han criticado por causa de su fe. Muchas veces usted ha sentido la presión de sus compañeros de trabajo que están ahí cuestionando cosas que usted hace o dice. Y en otros países, hermanos, las personas incluso son perseguidas por causa de creer en Cristo el Señor Jesús. La vida cristiana entonces no es fácil, pero eso no quita que la vida cristiana sea un llamado alto y glorioso, como el caso de Jeremías. Ahora, habiendo puesto el escenario de Jeremías, yo quiero que pasemos a un segundo encabezado que he titulado La duda expresada en palabras. Repito, la duda expresada en palabras. Al inicio del mensaje, les dije que el diccionario define la palabra duda como el estado de quien no sabe qué hacer, qué decir, qué pensar o qué creer. Ahora, hagamos un ejercicio de empatía. Empatía es intentar ponerse en los zapatos de otra persona. Hermano, póngase usted en las sandalias de Jeremías. Piense usted en eso. Jeremías recibió un llamado siendo joven. Él hace lo que Dios le pide, predicar. Él hace lo que Dios le dijo, enseñarle al pueblo que tenían que arrepentirse. ¿Y qué recibió Jeremías? Bueno, azotes, la humillación pública. Y es muy probable que la sección que vamos a leer a continuación, Jeremías la escribió o la pensó, mejor dicho, mientras él estaba ahí en el cepo ante la vergüenza pública. En las escuelas antes, ahora es prohibido, a los niños que se portaban mal les ponían un gorro con las orejas de burro. Y yo no sé si usted alguna vez vio eso en la televisión o lo recuerda. Y era feo, hermanos, a mí me las pusieron algunas veces. Cuando uno estaba parado en un pasillo y toda la gente pasaba y lo quedaban viendo y decían, fulano de tal, qué barbaridad que hiciste. Porque eso era como un símbolo, hermanos, de que usted hizo algo malo. Ahora, Jeremías está en una avenida principal de la ciudad con un cepo lleno de sangre en la espalda, tal vez, por lo que había sufrido. Y Jeremías, hermano, creo yo, que se comenzó a preguntar cosas como estas. ¿Y si esto realmente no vale la pena? Puchica, mejor hubiese estudiado medicina, mejor me hubiese hecho carpintero, mejor me hubiese hecho comerciante, pero esto de ser profeta no me conviene. Yo quiero que leamos del versículo 7 de Jeremías, del capítulo 20, a la primera parte del versículo 9. Yo quiero que vea con atención. Dice el texto así: me sedujiste, oh Jehová, y fui seducido. Más fuerte fuiste que yo y me venciste. Cada día he sido escarnecido, cada cual se burla de mí, porque cuántas veces hablo, doy voces, grito, violencia y destrucción. Porque la palabra de Jehová me ha sido para afrenta y escarnio cada día. Y dije, no me acordaré más de él, ni hablaré más en su nombre. Hermano, lo que Jeremías está diciendo aquí no es algo bonito,
Definitivamente que no. Mire lo que está diciendo Jeremías. Le dice al Señor que él cree que Dios le había engañado. Porque le dice: me sedujiste y fui seducido, más fuerte fuiste que yo. Es como cuando usted, hermano, le intentan convencer de algo y usted no quiere, y al final lo convencen y eso salió mal. Usted dice: me engañaron, fui timado. Eso es lo que le está diciendo Jeremías a Dios. Dios, me timaste, me prometiste algo muy distinto y lo que yo he recibido aquí es esto: golpes, humillación, dolor y vergüenza. Jeremías se comienza a quejar porque él dice: hay gente que se está burlando de mí. Tal vez eran las personas que pasaban enfrente de Jeremías y le decían: eso te pasa por loco, eso te pasa por estar inventando cosas que Dios va a traer juicio, estás loco. Y entonces lo que hace Jeremías es culpar a Dios de todo su sufrimiento. Es tu culpa, Señor, es tu culpa que yo esté aquí en esta situación. Y por eso en la primera parte del versículo 9 Jeremías dice: yo no me voy a acordar más de ti. Lo que está diciendo Jeremías es: Señor, una vez me liberen, yo renuncio. Una vez me quiten este cepo, yo me voy para mi casa y yo oficialmente te digo: dejo de ser tu profeta. Porque este negocio de ser tu embajador solo me está trayendo tristeza. Hermano, cualquiera diría que estas palabras vienen de un hereje. Cualquiera diría que estas palabras vienen de una persona que no tiene temor de Dios, pero vienen del corazón y boca de un hombre que había sido escogido desde antes de la fundación del mundo para poder cumplir una obra grandiosa. Y aquí está el punto importante. Usted y yo no somos tan diferentes a Jeremías. Repito, usted y yo no somos tan diferentes a Jeremías. Porque a veces, hermano, aunque no lo expresamos con nuestras palabras, aunque tal vez usted nunca haya orado como Jeremías, pero su corazón se invade de pensamientos como los que tenía este varón. Usted tal vez, hermano, se ha decepcionado de la iglesia. Usted tal vez se ha decepcionado de su familia. Usted tal vez, hermano, se decepciona de intentar instruir a sus hijos en el temor del Señor. Usted tal vez, hermano, ha predicado el evangelio a algunas personas y hasta este momento nunca nadie ha creído a lo que usted ha dicho. Y podemos seguir enlistando un montón de cosas que tal vez lo han llevado a sentir que realmente vivir para Cristo, vivir para el Señor, no es tan bueno como se lo prometieron. Y tal vez en algún momento usted ha dicho: tal vez lo mejor que yo pueda hacer es irme, retirarme y abandonar todas estas cosas y arrancar de cero sin Dios. A veces, hermanos, nosotros hacemos eso. Y mire, cuando digo que Jeremías no es tan diferente a nosotros es porque así como Jeremías estaba invadido de dudas, nosotros también muchas veces nos invadimos por muchas dudas también. Pero ¿qué pasa, hermanos? ¿Cómo es el ser humano? El ser humano, hermano, puede pasar del cielo a la tierra y de la tierra al cielo en un momento. Y eso fue lo que pasó con Jeremías. Porque yo quiero que vea conmigo los versículos del 9 al 13 en su segunda parte. Hasta aquí Jeremías le está diciendo al Señor: yo voy a renunciar, Señor. Yo ya esto aquí lo dejo. Pero después de lo que leímos ya, dice Jeremías: no obstante, versículo 9, había en mi corazón como un fuego ardiente
metido en mis huesos. Traté de sufrirlo y no pude, porque oí la murmuración de muchos, temor de todas partes. Denunciémosle. Todos mis amigos miraban si claudicaría. Quizás se engañará, decían, y prevaleceremos contra él y tomaremos de él nuestra venganza. Mas Jehová está conmigo como poderoso gigante. Por tanto, los que me persiguen tropezarán y no prevalecerán, serán avergonzados en gran manera, porque no prosperarán. Tendrán perpetua confusión que jamás será olvidada. Oh Jehová de los ejércitos, que pruebas a los justos, que ves los pensamientos y el corazón, vea yo tu venganza de ellos, porque a ti he encomendado mi causa. Cantad a Jehová, load a Jehová, porque ha librado el alma del pobre de mano de los malignos. Cuando Jeremías se da cuenta de toda la duda que está invadiendo su corazón y de hacia dónde se estaba conduciendo su alma, él se detiene, hermano, y trata de corregir el camino. Y él comienza a predicarse a sí mismo. ¿Se acuerda lo que hablamos en el mensaje de fin de año? De ese diálogo interno que todos tenemos. El salmista comienza a decirle a su propia alma: alma mía, espera en Jehová. Él se habla a sí mismo. Y aquí es como que Jeremías, hermano, pasa de tener en su mano su carta de renuncia a arrugarla y tirarla a la basura y comenzar a decir cosas como estas: no puedo yo dejar el ministerio que el Señor me ha dado, porque hay un fuego ardiente en mi corazón que ama las almas de mis compatriotas y que no me puede dejar abandonar la tarea que Dios me ha dado. Y después Jeremías reconoce quién es Dios. Jeremías dice: Jehová está conmigo como un poderoso gigante. Quiero que por favor me vea un momento. Otra versión de la Biblia dice: Jehová es el poderoso campeón de mi alma. La palabra campeón viene de una palabra que se llama paladín. Es la misma palabra que se utiliza cuando Goliat el gigante iba con los filisteos. Él era, Goliat, el campeón de los filisteos, porque él era un gigante, un paladín, un guerrero que representaba a todo un ejército. Y así como un paladín luchaba en representación de un ejército, lo que Jeremías dice es: Dios es mi paladín, Dios es mi campeón, Dios es ese gigante que está ahí a mi lado para luchar por mí. Y todos mis enemigos serán castigados por causa de sus burlas. El Señor traerá juicio sobre ellos y yo alabo el nombre del Señor. Hermanos, Jeremías está pasando de la decepción a la alabanza. Jeremías está pasando de la tierra al cielo. Jeremías está pasando de la mundanalidad a la espiritualidad. ¿Pero qué es la duda? La duda es cuando usted no se decide. ¿Usted se ha fijado en la gente, hermano, que se cruza la calle y que está así como: me voy o no? Y dan un pasito y se regresan. Por un momento tienen el deseo de hacerlo, después pierden el impulso. Así está Jeremías. Porque vea que Jeremías pasa de ese momento de alabanza a lo siguiente. Versículo 14. Maldito el día en que nací. ¿Se dan cuenta, hermanos? Y sigue diciendo: el día en que mi madre me dio a luz no sea bendito. Maldito el hombre que dio nuevas a mi padre diciendo: hijo varón te ha nacido, haciéndole alegrarse así mucho. Y sea el tal hombre como las ciudades que asoló Jehová y no se arrepintió. Oiga gritos de mañana y voces a mediodía,
porque no me mató en el vientre, y mi madre me hubiera sido mi sepulcro, y su vientre embarazado para siempre. ¿Para qué salí del vientre? ¿Para ver trabajo y dolor, y que mis días se gastasen en afrenta? ¿Sabe lo que está diciendo Jeremías? Sí, yo creo que debo alabar al Señor, pero estoy inconforme con esto. Maldigo el día que nací. Mejor me hubiese muerto en el vientre de mi mamá. Mejor me hubiese abortado el Señor. Hermano, yo estoy seguro que hay días en donde usted ha sufrido tanto. Yo estoy seguro que hay días en donde usted se siente tan cansado, tan frustrado, tan agobiado, que usted le dice al Señor: ya, Señor, o ven o quítame la vida. Jeremías lo sintió. Jeremías, hermano, nos está expresando lo que hay en su corazón. Pareciera que la historia debió haber terminado con Jeremías alabando al Señor. Ese hubiese sido el final de Disney, el final bonito, el final inspirador, el final que uno dice: wow, yo quiero ser como Jeremías. Pero la historia no termina con Jeremías alabando a Dios. La historia termina con Jeremías sintiéndose frustrado y deseando haber muerto el día en que nació, porque él está sufriendo, está con dolor, está avergonzado por todas las cosas que ya hemos descrito. Y hermano, aquí está una enseñanza importante. La Biblia de ninguna manera le presenta a usted superhéroes. La Biblia no está llena de superhombres. La Biblia está llena de personas como Jeremías, llenos de dudas, tambaleantes en la fe, personas inconstantes en sus caminos. Así somos nosotros, como Jeremías. Porque la Biblia, hermano, no busca poner el foco de atención en lo grandioso que son los hombres. La Biblia trata de poner el foco de atención en lo grandioso que es el Dios de esos hombres. Eso es lo que la Biblia nos trata de mostrar. Y eso me lleva a mi último encabezado: la fidelidad del Dios inmutable. La fidelidad del Dios inmutable. Hermano, si usted hubiese estado en el lugar de Dios en el momento en que Jeremías está pensando esto, le hago la pregunta: ¿qué hubiera hecho usted? Miren, los seres humanos somos muy implacables con nuestros juicios. Yo creo que la mayoría de nosotros hubiese dicho: bueno, Jeremías, ¿querés renunciar? Bueno, andate, aquí no te ocupo. Yo puedo hacer que las piedras hablen por mí. Yo puedo traer mejores profetas que lo que tú eres, Jeremías. Pero es interesante que Dios, hermano, no trató a Jeremías como Jeremías tal vez debió ser tratado. La vida de Jeremías no se trata de un hombre que no falló. La vida de Jeremías se trata de un hombre que dudó, que se quejó, que quiso renunciar, pero que Dios, hermano, no lo abandonó nunca. Porque aunque Jeremías se sentía tan desanimado, Dios estaba ahí a su lado. Cuando hablamos de las características de Dios, hablamos de sus atributos. Y uno de los atributos que yo más admiro de Dios es su inmutabilidad. ¿Qué es la inmutabilidad de Dios? Es la cualidad que Dios tiene de no cambiar. Repito, es la cualidad que Dios tiene de no cambiar. En Malaquías 3 Dios dice: porque yo Jehová no cambio. Y en 1 Samuel un profeta dijo acerca de Dios: además el que es la gloria de Israel no mentirá ni se arrepentirá, porque no es hombre para que se arrepienta. Ese es el Dios, hermanos, que se encuentra en la Biblia, un Dios inmutable.
Ahora, recordemos el llamado de Jeremías. Cuando Dios llamó a Jeremías, lo hizo antes que Jeremías fuese formado en el vientre de su mamá. Y cuando Dios escoge a Jeremías, ojo a esto, cuando Dios escoge a Jeremías, lo hace en pleno conocimiento de lo que Jeremías iba a hacer. En otras palabras, Dios sabía que Jeremías lo iba a acusar de estafador. Dios sabía que Jeremías iba a culparlo del dolor que estaba sufriendo. Dios sabía que este hombre iba a considerar abandonar la fe y el ministerio de la profecía. Dios sabía que Jeremías iba a tener momentos de alabanza, pero inmediatamente se iba a apagar ese gozo y se iban a convertir en pensamientos casi suicidas. Dios sabía de la debilidad, de la inconstancia, de la duda que iba a haber en el corazón de Jeremías. Pero ¿sabe qué hizo Dios? Decidió escogerlo para que él fuese profeta a las naciones. ¿Y qué me dice eso, hermanos? Eso me dice que Dios es fiel aún frente a nuestra infidelidad. Dios es fiel aún conociendo lo que somos. Porque, hermano, a Dios nada se le sale de control. Porque usted puede pensar que la actitud de Dios hacia Jeremías fue, bueno, como ya hizo un trato, pues ni modo, me aguanto hasta el final. No, hermanos. Cuando Dios escogió a Jeremías, Dios sabía de antemano todo esto. Pero Dios escoge a Jeremías para mostrarnos a nosotros que Dios hace grandes cosas por medio, a través de personas débiles como Jeremías. Y si hoy nosotros estamos hablando de Jeremías, es porque Jeremías, a pesar de sus dudas, terminó bien la carrera. Terminó bien su ministerio. El nombre de Jeremías significa Jehová levanta. Jehová levanta. El ministerio de Jeremías duró 18 años. Ministró a través de 3 reyes. A través del rey Josías, a través del rey Joacim y a través del rey Sedequías, hasta el momento en que Israel fue llevada cautiva a Babilonia. Y cuando eso ocurrió, Jeremías se mantuvo fiel a su llamado y fue hasta Babilonia y ahí ministró. Luego otro grupo de israelitas huyó a Egipto, y para que este pueblo no cayese en mayor condenación, Jeremías fue hasta Egipto a predicarles y a advertirles. En algún momento de su ministerio, Jeremías fue metido a un pozo. Y en ese pozo, Jeremías pasó meses lleno de hambre, enfermo por causa de lo que él estaba enseñando, pero nunca se rindió. Ahora, yo quiero que usted piense en esto. En todo lo que yo he descrito de Jeremías, la duda iba y venía, la duda iba y venía, el desánimo iba y venía, a veces con menos fuerza, a veces con muchas fuerzas, pero Jeremías terminó bien la carrera. Porque sí, el Dios de Jeremías le sostuvo hasta el final. El Dios de Jeremías le mantuvo firme. El último libro que escribió Jeremías es el libro de Lamentaciones, que está después de este libro que estamos leyendo ahorita. Y en Lamentaciones 3 nos encontramos estas palabras de Jeremías, que son probablemente las palabras más conocidas de todo el libro de Lamentaciones, que dicen: por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca, escuche bien, nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana, grande es tu fidelidad.
Mi porción es Jehová, dijo mi alma, por tanto en él esperaré. Estas fueron las convicciones que sostuvieron a Jeremías cada día. Hoy, las misericordias de Dios son nuevas. Hoy mi mejor porción es Jehová y yo voy a esperar en él. Hermanos, aún en medio de la duda humana, Dios permanece fiel. Dios permanece fiel. Quiero terminar con 3 aplicaciones prácticas y rápidas. Número 1. Recuerde que el llamado de Dios no está exento de sufrimiento. Hermano, Dios le ha llamado para ser su hijo. Dios le ha llamado para servirle. Dios le ha llamado para que usted trabaje en el ministerio de la iglesia. Dios le ha llamado para que usted sea un evangelista, para que sea un mejor padre, para que sea una mejor madre, un mejor esposo, una mejor esposa. Dios nos ha llamado en su gracia para todas estas cosas, pero nada de esto le pone a usted en una posición en donde no habrá sufrimiento. El sufrimiento es parte de la vida. Pero usted tiene, hermano, que sostenerse aún en medio del sufrimiento, como lo hizo Jeremías. Y Jeremías, hermano, tropezó, cayó, sí, pero terminó bien la carrera. Llegó al fin siendo fiel al Señor, aún en medio del sufrimiento. Número 2, aplicación número 2. Hermano, luche intencionalmente para no perder la dirección. ¿A qué me refiero con esto? Usted tiene que llenar su vida, que llenar su alma de la palabra del Señor para que usted permanezca firme cuando venga la aflicción. Ese momento que leímos de depresión de Jeremías es un buen ejemplo para ver cómo Jeremías estaba, hermano, trayendo las palabras, las verdades de Dios, las verdades de lo que él sabía de Dios a su mente en los momentos de mayor debilidad. Y a pesar, hermanos, que en el corto relato que leímos, Jeremías no termina bien, en toda su vida fueron las palabras de Dios las que le sostuvieron para permanecer firme al Señor. Y mi última aplicación: así como Dios no abandonó a Jeremías en medio de sus dudas, Dios no le va a abandonar a usted tampoco. Escuche, Dios no le va a abandonar a usted tampoco. Probablemente hay días en donde usted, hermano, se sienta tan pecador que no merece perdón. Pero Dios ahí está y no le va a abandonar. Tal vez hay días, hermano, donde usted se siente tan torpe, tan tonto por el pecado en su vida, o porque las cosas no salen bien. Usted se siente frustrado porque por más que intenta hacer las cosas de acuerdo a lo que Dios demanda, todo le sale mal. Escuche, Dios está ahí con usted, como estuvo con Jeremías. Y Dios va a estar hasta el final también. Porque Dios, hermanos, aún en medio de la duda, permanece fiel a sus promesas. Vamos a ponernos de pie y vamos a darle gracias al Señor por esta su palabra y vamos a dar por terminada la reunión de esta mañana.